Crecer como hija de Victoria Vega no fue fácil. Cada aliento que tomaba, cada paso que daba era cuidadosamente monitoreado y juzgado. Mi padre, Antonio Vega, el CEO de Industrias Vega, tenía toda mi vida planeada antes de que yo siquiera pudiera caminar. Carlota, cariño, decía, ajustando su traje a Armand perfectamente planchado, una Vega nunca se conforma con el segundo mejor. Nuestra mansión en Beverly Hills era un testimonio de esa filosofía. 28 habitaciones de lujo cuidadosamente curado, cada una gritando riqueza y poder. Pero para mí se sentía más como una jaula dorada que como un hogar. Cuando cumplí 25 años, había seguido a la perfección el plan de mi padre, graduada de la Escuela de Negocios de Harvard, ejecutiva junior en Industrias Vega y prometida a Alejandro III, heredero de tecnologías Alejandro y elegido personalmente por mi padre para ser mi esposo. Solo había un pequeño problema. Yo estaba desesperada, irremediablemente enamorada de otra persona. Conocí a Javier Ríos un martes por la mañana lluvioso cuando mi Ferrari se averió de camino al trabajo. Él era el mecánico que vino a mi rescate, llegando en una grúa destartalada con una sonrisa que hizo que mi corazón diera un vuelco. «Parece que tu correa de distribución está rota», dijo, limpiándose las manos en sus jeans gastados. «Puedo arreglarla, pero tomará unas horas». Algo en sus honestos ojos marrones y la forma en que me explicó todo sin hablarme con condescendencia me hizo aceptar esperar en su pequeño garaje en lugar de llamar a un Uber. Esa decisión cambió mi vida para siempre. Entre tazas de horrible café de máquina, descubrí que Javier no era un mecánico cualquiera. Se había abierto camino a través de la escuela de ingeniería, graduándose como el mejor de su clase. Podría haber tomado un trabajo corporativo cómodo, pero amaba trabajar con sus manos, resolver problemas, mejorar las cosas. La vida es demasiado corta para pasarla haciendo algo solo porque se ve bien en el papel, me dijo, sus ojos brillando. Esas palabras me golpearon como un trueno. Por primera vez, alguien había puesto en palabras exactamente lo que había estado sintiendo toda mi vida. Un café llevó a otro, luego a la cena, luego a momentos robados cada vez que podía escapar de mi mundo sofocante. Javier nunca preguntó por la riqueza de mi familia, nunca trató de impresionarme con restaurantes elegantes o regalos caros. En cambio, me mostró la alegría de las cosas simples, paseos nocturnos por la costa, picnics en parques escondidos y risas, tantas risas. Durante 6 meses viví una doble vida, princesa de la sociedad de día, yo misma de noche. Pero sabía que no podía durar para siempre. El punto de ruptura llegó durante una gala benéfica en nuestra mansión. Alejandro estaba pontificando sobre estrategias de fusión a cualquiera que quisiera escuchar, mientras mi madre me paseaba como una pura sangre de carreras. Carlota se hará cargo de las operaciones de la costa este después de la boda, anunció a otro grupo de socialites. Los Alejandro y los Vega, imaginen las posibilidades. Me sentí como si me estuviera ahogando. Me excusé y huí al jardín. Mis dedos temblorosos ya marcaban el número de Javier. No puedo hacer esto más, susurré al teléfono, con lágrimas corriendo por mi rostro. No puedo casarme con Alejandro. No puedo ser quien ellos quieren que sea. Javier guardó silencio por un momento antes de hablar. Entonces no lo seas. Sé quién eres, Carlota. Esa es la persona de la que me enamoré. Esa noche lo cambió todo. A la mañana siguiente, entré en el estudio de mi padre. Mi corazón latía con fuerza, pero mi determinación era firme. Papá, necesito decirte algo. Mi voz tembló ligeramente. No puedo casarme con Alejandro. Estoy enamorada de otra persona. La explosión que siguió fue nuclear. El rostro de mi padre se puso morado mientras le explicaba lo de Javier, sobre querer una vida diferente a la que él había planeado. «¿Un mecánico?», rugió, golpeando su puño contra su escritorio de caoba. «Mi hija, una Vega, enamorada de un gris monkey. Es un ingeniero, papá, y es brillante. Si tan solo lo conocieras». «Absolutamente no». La voz de mi padre podría haber destrozado un cristal. «Te casarás con Alejandro como estaba planeado o puedes olvidarte de tu fondo fiduciario, tu posición en la compañía, de todo. ¿Está claro?» Me enderecé, canalizando una fuerza que no sabía que tenía. «Totalmente claro, papá. Adiós». Salir de ese estudio fue lo más difícil que había hecho. Las lágrimas histéricas de mi madre, las amenazas de mi padre, los susurros del personal de la casa, todo me siguió mientras empacaba una pequeña maleta y dejaba el único hogar que había conocido.
Javier me estaba esperando afuera de su modesto apartamento, la preocupación grabada en su rostro. Cuando le dije lo que pasó, trató de disuadirme. Carlota, esa es toda tu vida la que estás abandonando. Tu familia, tu herencia. No puedo permitir que hagas eso por mí. Lo silencié con un beso. No estoy renunciando a mi vida, Javier. Por fin la estoy empezando. Los siguientes meses fueron un curso intensivo de realidad. Me mudé al apartamento de una habitación de Javier, conseguí un trabajo como consultora de negocios de nivel de entrada en una pequeña empresa y aprendí a vivir con un presupuesto. No fue fácil, pero por primera vez en mi vida me sentí libre. Los intentos de mis padres por hacerme entrar en razón variaron desde la manipulación emocional hasta las amenazas directas. Congelaron mis cuentas, cancelaron mis tarjetas de crédito e incluso intentaron que me despidieran de mi nuevo trabajo. Pero con cada obstáculo, Javier y yo nos fortalecimos juntos. Cuando decidimos casarnos, planeamos una ceremonia sencilla en un parque local. Sin vestido de diseñador, sin fotógrafos de sociedad, solo nosotros y unos pocos amigos cercanos. La mañana de la boda, recibí un mensaje de texto de mi madre: tu padre y yo asistiremos. Una última oportunidad para arreglar este error. Mi corazón se aceleró mientras le mostraba el mensaje a Javier. Él me apretó la mano. Es tu decisión, amor. Lo que tú quieras. Yo los quería allí. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. Así que, cuando caminé por el pasillo improvisado con mi sencillo vestido blanco de una tienda por departamentos, mis ojos los encontraron al instante. De pie en la parte de atrás. Mi padre parecía haber tragado algo agrio mientras mi madre se secaba los ojos con un pañuelo con monograma. Ninguno se movió para unirse a la ceremonia. Durante la recepción, una barbacoa casual en el parque, hicieron su jugada final. Carlota, cariño, la voz de mi madre goteaba desesperación, no es demasiado tarde. Alejandro todavía te aceptaría de vuelta. Piensa en lo que estás tirando a la basura. Mi padre fue directo al grano. Esta es tu última oportunidad, jovencita. Quédate con esta persona y nunca verás ni un centavo de tu herencia. ¿Eso es lo que quieres? ¿Vivir en la pobreza? Miré a Javier, que estaba charlando y riendo con nuestros amigos, completamente a gusto con su traje alquilado. Luego miré a mis padres, atrapados en su mundo de riqueza y expectativas. Lo que quiero, dije claramente, es ser feliz. Javier me hace feliz. Si no pueden entender eso, entonces tal vez no necesitemos su dinero, ni a ustedes, en nuestras vidas. El rostro de mi padre se volvió a ese peligroso tono púrpura. Ya no eres hija mía, escupió, dándose la vuelta. Mi madre dudó un momento, luego se apresuró tras él mientras se marchaban. Javier apareció a mi lado, envolviéndome con un brazo alrededor de mi cintura. ¿Estás bien? Me apoyé en él, viendo cómo mi pasado se alejaba. Nunca mejor. Eso fue hace 6 meses. Nos establecimos en nuestra vida juntos, trabajando duro, amando con más fuerza. Javier continuó en su garaje mientras tomaba clases nocturnas para su maestría. Yo me dediqué de lleno a mi trabajo de consultoría, construyendo mi propia base de clientes. Éramos felices, verdaderamente felices, incluso si teníamos que vigilar nuestros gastos y recortar cupones. Pero había algo que Javier no me había dicho, algo que estaba a punto de poner mi mundo patas arriba de nuevo. Todo cambió un viernes por la noche aparentemente normal. Llegué a casa del trabajo temprano, emocionada de sorprender a Javier con comida para llevar de nuestro lugar tailandés favorito. Pero nuestro apartamento estaba vacío, con una nota garabateada apresuradamente en el mostrador, trabajando tarde en el garaje, te amo. No era inusual que Javier trabajara hasta tarde, pero algo se sentía diferente últimamente. Había estado distraído, tomando misteriosas llamadas telefónicas y trabajando en horarios extraños. Un nudo se formó en mi estómago mientras mi mente divagaba hacia lugares oscuros. ¿Se estaba repitiendo la historia? ¿Estaba a punto de perderlo todo de nuevo? Incapaz de quedarme quieta, decidí llevarle la cena al garaje. Pero cuando llegué, el lugar estaba oscuro. La camioneta destartalada de Javier no estaba en su lugar habitual. Mis manos temblaron mientras marcaba su número. Directo al buzón de voz. Justo cuando el pánico comenzaba a aparecer, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Ríos, por favor, venga a 1875 Highland Avenue inmediatamente. Es sobre su esposo. Mi corazón se detuvo. Highland Avenue estaba en el distrito industrial, a millas del garaje de Javier.
Con dedos temblorosos, ingresé la dirección en mi GPS y conduje a través de la ciudad que oscurecía, imaginando los peores escenarios. El GPS me llevó a un enorme edificio moderno con elegantes paredes de vidrio. Las puertas de seguridad se abrieron automáticamente cuando me acerqué y un guardia uniformado me dirigió a un garaje de estacionamiento subterráneo. Señora Ríos, asintió respetuosamente, tome el ascensor ejecutivo hasta el piso superior. ¿Ascensor ejecutivo? ¿Piso superior? ¿Qué estaba pasando? El ascensor se abrió a una impresionante suite de oficina con ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. Y allí, de pie en un escritorio de vidrio con la espalda hacia mí, estaba Javier. Pero no el Javier que yo conocía. Atrás quedaron los jeans gastados y la camiseta manchada de aceite. En su lugar, vestía un traje impecablemente cortado que probablemente costaba más que nuestro alquiler mensual. Cuando se dio la vuelta, su familiar y cálida sonrisa estaba teñida de nerviosismo. Charlie, dijo suavemente, usando mi apodo especial para mí, creo que es hora de que te lo cuente todo. Antes de que pudiera continuar, la puerta de la oficina se abrió de golpe y allí, como una escena de mi peor pesadilla, estaban mi padre, mi madre y Alejandro III. ¿Qué significa esto? Tronó mi padre, Antonio Vega, su rostro ya tomando ese familiar tono púrpura. Seguridad dijo que Carlota se dirigía aquí. ¿Qué haces en la oficina del CEO, tú, tu mecánico? Javier se enderezó la corbata y caminó alrededor del escritorio. En realidad, señor Vega, soy el CEO. Javier Ríos, fundador y director ejecutivo de Innovaciones Ríos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre agarró una silla para apoyarse. La boca de Alejandro colgaba sin atractivo. Y mi padre, por primera vez en mi vida, se quedó sin palabras. Pero, tartamudeó mi madre, Javier, eres un mecánico. Javier sonrió, tomando mi mano. Soy dueño de una cadena de talleres de reparación de automóviles, sí. Fue mi primer negocio, comenzado con un préstamo de mi profesor universitario. Pero Innovaciones Ríos es mi enfoque principal. Somos una compañía de tecnología especializada en baterías revolucionarias para vehículos eléctricos. De eso se trataban esas noches en el garaje. Estábamos finalizando nuestro nuevo prototipo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba saber, dijo Javier suavemente, volviéndose hacia mí. Cuando nos conocimos, acababa de entrar en la lista Forbes 30 Under 30. Cada mujer con la que salí solo estaba interesada en mi dinero, mi estatus. Pero tú te enamoraste de mí cuando yo era solo un mecánico. Lo dejaste todo por mí. Tenía que estar seguro. Innovaciones Ríos, murmuró mi padre, su mente de negocios finalmente poniéndose al día. La compañía que acaba de revolucionar la tecnología de baterías para vehículos eléctricos. ¿La que todos los principales fabricantes de automóviles están luchando por asociarse? Ese eres tú. Javier asintió. Nuestra valoración de mercado alcanzó los 12.000 millones de dólares la semana pasada. No es exactamente territorio de Industrias Vega, pero nos estamos acercando. No pude evitar reírme de la expresión de mi padre. Todos esos meses mirando por encima del hombro a mi pobre esposo, y Javier había estado construyendo un imperio justo delante de sus narices. Y ahora, continuó Javier, su voz adquiriendo un tono más cortante, me gustaría discutir cómo trataron a su hija. La mujer que, por cierto, acaba de convertirse en una de las mayores accionistas de Innovaciones Ríos cuando se casó conmigo. El rostro de mi padre palideció. Industrias Vega había estado tratando de entrar en el mercado de vehículos eléctricos durante años. Tener una conexión con Innovaciones Ríos habría sido un cambio de juego. Ahora mira aquí, mi padre fanfarroneó, tratando de recuperar el control. Solo estábamos buscando lo mejor para Carlota. Al denigrarla, la voz de Javier era acero envuelto en seda. Al intentar que la despidieran, al hacerla llorar hasta quedarse dormida durante semanas. Papá, finalmente encontré mi voz. Siempre me enseñaste que los Vega nunca se conforman con el segundo mejor. Bueno, no lo hice. Me casé con el hombre más brillante, amable y exitoso que he conocido. Y lo hice sin saber nada de esto. Carlota, cariño, mi madre dio un paso adelante, con los brazos extendidos. Estábamos equivocados. Lo vemos ahora. Por favor, vuelve a casa. Miré alrededor de la magnífica oficina, luego a Javier,
mi maravilloso esposo que me había permitido encontrar mi propio camino, mantenerme a mí misma, crecer más fuerte. Estoy en casa, mamá. Pero si quieren ser parte de nuestras vidas, tendrán que aceptarnos en nuestros términos. No más manipulación, no más control. Mi padre parecía estar ahogándose con algo particularmente desagradable. ¿Y qué hay de Industrias Vega? Sonrió Javier. Bueno, señor, de hecho, hemos tenido varias ofertas de sus competidores para asociaciones exclusivas. Pero pensé que, dada la conexión familiar, podríamos considerar un arreglo diferente. Si está interesado en discutirlo como iguales. La hora siguiente fue surrealista. Mi padre y Javier hablaron de negocios, mientras mi madre se quejaba de mi terrible apartamento e insistía en que nos mudáramos a un hogar apropiado. Alejandro se había escabullido a alguna parte, probablemente para lamer sus heridas. Más tarde esa noche, de vuelta en nuestro pequeño apartamento, finalmente le hice a Javier la pregunta que me había estado quemando la mente. ¿Por qué seguir trabajando en el garaje? ¿Por qué vivir así cuando tienes miles de millones? Javier me acercó. El garaje me mantiene con los pies en la tierra. Me recuerda dónde comencé. Y este apartamento, estos meses contigo, han sido los más felices de mi vida. Lo logramos juntos sin cucharas de plata ni fondos fiduciarios. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Te amo, Sneaky Billionaire, billonario astuto. Él se rió. Yo también te amo, Runaway Iris, heredera fugitiva. La vida cambió después de esa noche, pero no en las formas que la gente podría esperar. Nos mudamos, pero a una casa modesta que elegimos juntos. Me uní a Innovaciones Ríos como jefa de su fundación caritativa, usando nuestros recursos para ayudar a otros jóvenes emprendedores. Javier todavía pasa tiempo en su garaje original, enseñando habilidades mecánicas a jóvenes desfavorecidos. Mis padres, bueno, están intentando. Mamá todavía hace sugerencias no tan sutiles sobre que los nietos necesitan fondos fiduciarios. Pero papá ha desarrollado un respeto genuino por Javier. Sus reuniones de negocios semanales a menudo se convierten en largas discusiones sobre todo, desde coches clásicos hasta filosofía. En cuanto a mí, finalmente entendí lo que Javier quería decir sobre que la vida era demasiado corta para vivirla en papel. A veces, las mejores cosas vienen disfrazadas de Ferraris averiados y café de máquinas expendedoras. Pero la mejor parte es que, de vez en cuando pasamos por nuestro antiguo apartamento o compramos tailandés de nuestro lugar favorito, Javier todavía me mira de la misma manera que lo hacía cuando era solo un mecánico y yo era solo una heredera rebelde. Porque al final, el amor no se preocupa por las cuentas bancarias o los imperios empresariales. Se preocupa por quién eres cuando todo lo demás se quita. Y nosotros somos simplemente Carlota y Javier. Un mecánico y una heredera fugitiva que encontraron algo mejor que miles de millones. Se encontraron el uno al otro.